Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Logos Cast. Ya después de un hiatus, un sabático, ¿no? Ujú. Unas vacaciones, nos fuimos al Tíbet Ey, a conectarnos con Dios y la naturaleza. exacto, Y, exacto. y venimos pues más espirituales, más Dos veces más espirituales. sí, más conectados con el universo y con todos. Y pues sí, es una alegría volver después de un buen ratito, ¿no? De vacaciones, ya empezamos el año 2023, el 23, 2, 3, y pues un año nuevo, una temporada nueva de Logos Cast. Vamos a seguir platicando estos temas, pues, de filosofía, de teología, cuestionarnos muchas cosas que quizás en un ámbito o en un sistema religioso quizás no se puede. Y ese es el propósito, como siempre hemos dicho, de este podcast, que podamos cuestionar, podamos reflexionar, podamos filosofiar y también hablar de teologías, de Dios, de estos aspectos de la religión de manera abierta. Y también están invitados ustedes, los que escuchan este podcast, para que también puedan comentar, también puedan meterse y ser parte de la conversación. Ahí en el episodio, cuando va a estar ahí en Spotify, vamos a poner preguntas, van a tener la posibilidad de poder comentar, de poder interactuar, y en los siguientes episodios vamos a ir también ahí interactuando con ustedes, leyendo las preguntas, interactuando más con la audiencia, porque ese es el propósito, que podamos todos juntos, ¿no? Nosotros aquí primero empezamos aquí a dialogar cualquier tema que tengamos en la mesa, y ustedes lo continúan. Ese es el propósito. Y ya, antes de empezar, pues en Spotify va a estar el episodio en audio, este nuevo episodio de la temporada, y también ahí en YouTube van a poder verlo. Si quieren ver dos hombres de 30 años, y no solamente se los quieren imaginar, pues ahí pueden verlo en YouTube. Y sigan la página de YouTube de Logoscast, denle follow, suscríbanse y también pónganle ahí la campanita para que cada vez que se suba algo les avise. Denle también like y también pues comenten. Ya saben que pues nosotros no nos dedicamos a esto es como un hobby que Ujú. hacemos cada mes, cada 15 días, y es bueno tener ese apoyo de la gente que escucha, que lo puedan compartir, que le puedan dar like, porque eso, ya saben ustedes, ayuda al algoritmo a que podamos tener views, y que pues, también podamos, en cierta forma, ya ven que todo esto del podcast se necesita, en cierta forma, algún ingreso, ¿no? Algún dinero para mejorar el video, la edición, etcétera, que pues ahorita tenemos lo básico, pero eso puede ayudarnos en el futuro. Y también ahí en Spotify, denle igual follow a la cuenta de Logoscast, y también denle una reseña, lo que ustedes quieran. Si quieren ponernos 2 estrellas, 2 estrellas y media, tres, lo que quieran, lo que piensen que es lo más adecuado, comenten, todo lo que quieran, nos va a ayudar mucho. Así que pues ya, después de esos anuncios, antes de empezar, vamos a ir al plato fuerte de este episodio. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de una frase muy célebre, una frase de un ateo, ¿no? De uno de los ateos más conocidos de la historia, puede decirse así, del Western Civilization, de la cultura occidental. Y él dijo una frase junto con otro, también con otro personaje, con otro filósofo. Son estas dos frases que dentro de la religión, dentro del cristianismo, si ustedes han crecido dentro del cristianismo, son frases que se han intentado analizar, y cada vez que se analizan, se toman como algo malo, ¿no? Como frases que están tratando
destruir el cristianismo, la religión, y nunca se analizan de manera profunda, ¿no? De qué realmente estaban queriendo decir estas personas. Si no solamente se ven las frases, yo me acuerdo en mi experiencia personal, cuando alguien predicaba, ¿no?, un sermón y de repente sacaba esta frase, pues era para atacar a esa persona. Decía, no, esta persona tenía el espíritu de Satanás, estaba guiado por pensamientos satánicos y sus pensamientos y su propósito era derrotar, destruir, eliminar a Dios y la religión. Y esta frase, pues la voy a leer brevemente, um, y ahorita vamos a analizarla, vamos a ver cómo está en su contexto. La gran frase de Karl Marx: la religión es el opio del pueblo. Hasta en camisas, en diferentes lugares la hemos visto, ¿no? ¿No, Aaron? ¿Qué piensas de esta frase que, pues, vamos a empezar a analizarla? A ver. En Twitter la hemos visto, ¿no? Sí, pues un placer estar de regreso, Misael, eh, y tomando el tema, ¿no? Un tema interesante, creo que también un tema muy contemporáneo. Creo que en este momento, bueno, esta frase fue dicha hace mucho tiempo, ¿no? Ya hace algunos ayeres, como vamos a ir analizando, pero creo que el sentimiento persiste tal vez, ¿no? Esta idea de lo que significa la religión y lo que puede ser utilizada, o cómo puede ser utilizada más bien, en nuestro contexto, creo que es las palabras de Karl Marx, creo que si tienen alguna aplicación el día de hoy, pues es una aplicación muy, muy fuerte y muy importante, ¿no? Y creo que es importante que los analicemos. No sé, yo también la primera vez que lo escuché, obviamente sin ningún contexto, en mi cultura, en mi background, ¿no? En mi contexto, yo había crecido con la idea de que Karl Marx, pues no era una persona a la cual deberíamos de leer, ¿no? Carlitos Marx, porque pues era comunista, porque no creía en la religión, porque no creía en Comunista, Dios. ateo, todo lo malo. Sí, se aventaba muchas cosas, ¿no? Y ya de grandes yo sí llegué a leer el manifiesto, llegué a leer su libro El Capital, Das Kapital, ¿no? Das Kapital, también lo llegué a leer. Y ahora que estoy estudiando la maestría, hay por ahí unas clases interesantes donde él propone ciertos elementos sociológicos. Él bueno, dentro de este aspecto se entiende como un crítico a la sociedad, ¿no? Es como se le entiende el día de hoy. No como esas cosas que me habían dicho, es que es un ateo, es que es... yo lo que recuerdo es que sí llegaban a decir algunas personas, cómo él siendo judío se volvió ateo, ¿no? O sea, es lo que llegaba a escuchar por ahí, ¿no? Él es judío, ¿y cómo va a ser que un judío se volviera ateo, ¿no? Pero creo que el contexto es importante. Sí, él dice esta frase tan famosa que creo que no conocemos el trasfondo. Él lo dice desde una perspectiva sociológica. Su trabajo es una crítica a la sociedad moderna que se estaba construyendo, y obviamente la filosofía de esa sociedad moderna era el capitalismo. Él hace una crítica al capitalismo, y dentro de este contexto o dentro de esta labor, de este trabajo como sociólogo, como crítico de cultura, como crítico de sociedad, él llega a decir esta frase, ¿no? Que la religión es el opio de las masas, ¿no? O sea, es la manera en que las personas se drogan y se distraen y dejan de ver lo que está alrededor de ellos. Y yo estaría de acuerdo con él. No sé si eso esté muy sorpresivo para algunas personas que nos escuchan. Yo estaría de acuerdo con él en el sentido de que cuando una religión organizada se utiliza para, cuando una religión organizada se utiliza a manera de control, ¿no? De control, crowd control, control de personas, control de masas, control de pueblo, ¿no? Creo que cuando se utiliza en ese sentido sí se puede convertir en esta droga que hace que las personas no pongan atención, que estén tontas, que estén mensas, ¿no? Y que no critiquen. Y es uno de los contextos que él está tratando de dar a entender. Él dice, cuando es utilizada para esto, se convierte en un problema porque las personas dejan de cuestionar lo que está ocurriendo a su alrededor, dejan de cuestionar si algo está bien o si algo está mal. Si les dicen que está bien, ellos aceptan que están bien. Si les dicen que está mal, ellos aceptan que está mal, cuando no realmente hay un proceso de análisis y crítica. Creo que él es una de las cosas que más rescatables, yo le atribuiría a él. Una de las cosas más rescatables es que él se convierte en un crítico cultural, un crítico
sociológico de nuestra edad moderna. Y desafortunadamente nosotros vivimos en un mundo capitalista. Entonces creo que si queremos entender el contexto, la sociedad, la cultura en la que nos movemos, tenemos que entender varios de los argumentos que él hace, ¿no? Incluido este, donde él dice, cuando la religión es utilizada como una manera de crowd control, como una manera de controlar a las personas, entonces se convierte en una droga, ¿no? Se convierte en una droga y eso es un problema, ¿no? Evidentemente es un problema. Entonces yo sí estaría de acuerdo con Karl Marx, ¿no? O sea, Sí, communist approved, ¿no? Communist approved. viva el comunismo. Y sí, es algo muy real lo que comentaste, que se usa como un slogan, una frase antirreligiosa, ¿no? Y hasta muchas personas, hasta los ateos, Sí. hasta los cristianos y el público en general en muchas ocasiones, porque no lo han analizado o no se han dado el tiempo. No porque no sean inteligentes, sino algunas veces solamente lo toman como está. Y pues Mm. claro, cuando sacas algo de contexto y y no lo entiendes, no lo analizas, pues puedes hacerlo decir lo que tú quieras, ¿no? Y se ha usado esta frase como algo antirreligioso, un eslogan en contra de la religión, pero en sí, como tú comentaste, Karl Marx lo que está haciendo es un análisis de la sociedad, está analizando y está haciendo una crítica también precisamente a Hegel, ¿no? A este otro personaje. Él escribe un essay, una, ¿cómo se dice essay en español? Se me está yendo la palabra. Tú que eres Ensayo. mi traductor, un ensayo muy interesante que lo pueden encontrar en redes sociales. Ahí también en el episodio, en la descripción, pues vamos a poner ahí los links para que pues lo puedan leer. Y él hace una crítica a lo que de Hegel está diciendo también acerca de la sociedad y de la religión. Y entonces Marx pues está analizando eso y no está, su retórica no es en contra de la religión, no está tratando de ridiculizarla, no está tratando de hacerla menos solamente con ese propósito. No es su propósito de solamente destruirla por destruirla, sino la está analizando, está, como tú dijiste hace ratito, y esto es algo clave, está analizando su función en la sociedad, en Ujú. contraste con el capitalismo, que es Ujú. algo que hizo mucho Marx, ¿no? Entonces él está analizándola de esta perspectiva, está también siendo muy empático con el religioso, ¿no? Con las personas, porque él se da cuenta que esto es una realidad en la sociedad, o sea, Ujú. lo está analizando así, ¿no? Lo está analizando como el gran ateo ahí arriba, queriendo derribar y hacer de menos al cristiano o al religioso, sino está entendiendo que esto es una realidad, que es un producto de la sociedad, de la humanidad. Él muchas veces, lo que yo critico personalmente del ateísmo, de algunos ateos, es que ellos muchas veces piensan que es como un gran sistema o hay una gran cabeza arriba de todo que está desarrollando pues, una manipulación del pueblo a través de la religión. Y muchas veces Ujú. no es así, sino la religión es un producto natural de la sociedad, de la humanidad. Y entender eso es clave porque las personas que están en la religión, en general, y también, pues sí, también sí hay personas que tienen propósitos malos y que quieren dominar y que quieren controlar y son grupos y sistemas que hacen eso con ese propósito, pero yo creo que la mayoría no, sino son personas que están tratando como dice Marx, están tratando de encontrarle sentido, están tratando de navegar a través de esta vida difícil, llena de trabajo, de dolor, de falta de dinero, de pobreza, Ujú. y solamente de manera natural ellos encuentran cierto alivio momentario, así como las drogas, como dice Marx, como el opio, que es una droga, que como Ujú. cualquier droga que consumes, es un alivio, es una tranquilidad momentaria,
que, no te- Ujú, que lo haces con el propósito de no encarar esa realidad que te está sacudiendo, ¿no? Entonces, Marx dice que la religión es así, que el pueblo, que sí, muchas veces los de arriba lo impulsan, ¿cómo se llama? Lo aplauden y quieren que sea así, ¿no? Pero las personas solamente, pues para poder continuar con su vida, para poder ujú, tener un alivio, pues se meten a ese mundo, toman el opio de la religión, ¿no? ujú, Pues eso es algo clave y lo quiero repetir. Marx está siendo muy empático, los está tratando, no está tratando a los religiosos como estúpidos, sino los está tratando cuando lees el contexto general, ves que los está tratando como personas reales, personas que no están ahí porque son tontos, sino porque la sociedad, los sistemas, el capitalismo ujú. los guía hacia esa dirección, ¿no? Hacia Sí, tomar sí, claro. esa droga, ¿no? Sí, es de esta cuestión social que tú mencionas, ¿no? Que creo que es lo más importante. Creo que eso que tú acabas de decir es como que el punto más rescatable, como que lo entendemos en un contexto negativo usualmente, y lo decimos en un contexto negativo, ¿no? Es que es esta droga, ¿no? Pero si lo entiendes, pues es... Recordemos también de manera histórica, no sé si les gusta como que investigar un poco acerca del uso de lo que nosotros conocemos como drogas, ¿no? Pero creo que es importante, ¿no? O sea, las drogas han existido siempre, se han utilizado en todo el tiempo. Hay por ahí algunos estudios interesantes que eh, dicen que probablemente la mayoría de los inciensos o de las mezclas que se utilizaban en servicios religiosos tienen alguna droga, como nosotros le llamamos de manera el día de hoy, ¿no? Algún enervante, algún estupefaciente, ¿no? Hasta en los Este, templos en el antiguo Israel, cuando hacían ujú, sus cultos, se ha encontrado marihuana como ajá, cannabis que se usaba, que era ujú. parte de la religión, y eso es algo que pues era común, ¿no? Sí, sí, claro, las hierbas santas, ¿no? O las pociones santas, ¿no? Que se tienen. Y creo que ahorita que sale el tema, creo que en algún momento deberíamos de tocarlo, ¿no? Creo que eso es importante. Sí, Se tiende a negativizar el uso 420, 420. sí, 420. Se tiende a negativizar este tipo de cosas, pero creo que una vez las investigas un poco más, te das cuenta que no están tan alejadas de lo que tú creías como una experiencia religiosa, ¿no? Creo que hay muchas religiones que las entienden como potencializadores de su experiencia religiosa. Luego hablamos de eso. Anyway, lo que estaba tratando de decir era que el opio en el contexto en el que estaba, pues era realmente algo que se utilizaba para olvidarse de las situaciones, como tú mencionas, ¿no? De las situaciones, de los pesos, del contexto en el cual las personas vivían en ese momento, ¿no? El día de hoy, una de las drogas más favoritas para muchas personas es el alcohol, ¿no? Es utilizada también para eso, para lidiar con las situaciones de la vida, ¿no? En ese tiempo, obviamente, había alcohol y otro tipo de sustancias. Una de esas sustancias muy comunes era el opio. El día de hoy, el opio también es utilizado como un medicamento, o sea, se utiliza para crear medicamentos para reducir la ansiedad, para reducir el estrés, para controlar el dolor, para ayudar al dolor crónico también. Es algo que se sigue utilizando, solamente pues, no se fuma, si no se utiliza en un medicamento y todo está bien, ¿no? Si lo fumas está mal, pero si lo tomas en pastilla está bien. Entonces también hay que por ahí analizar alguna situación, ¿no? Este, de, de dicotomía, ¿no? De decir esto sí y esto no, pero es lo mismo, ¿no? Luego hablamos de eso, sería bueno Si tomarlo. te lo da Es, el doctor Simi, es bueno. si lo compras en la farmacia está bien, pero si lo fumas, no, ya está mal. Creo que por ahí también hay como que ciertas regulaciones que están interesantes, ¿no? Luego hablamos de ese tema, creo que es un tema interesante también. Recordemos que cuando escribe esta frase Marx, él vive en un contexto muy lejano al de nosotros. O sea, fue hace poco tiempo, ¿no? Fue hace poco tiempo en la escala relativa de la historia de la humanidad, fue hace poco tiempo, pero él está viendo o está entendiendo, recordemos que él es un sociólogo, es un teorista político, o sea, es un analista político, analiza la política también. Entonces él está analizando los primeros efectos de una sociedad capitalista.
¿no? Él está analizando eso. Recordemos que el capitalismo surge a través del industrialismo, donde nuestra sociedad, en un plano mundial, cambia de una filosofía familiar y agrícola, o sea, decir, yo en mi casa tengo a mis hijos y nos dedicamos a la tierra, ¿no? O sea, sembramos y tenemos animales y por ahí pues cambiamos esta leche y estos quesos y este grano, se lo cambiamos a tal persona por tal cosa y tal cosa. O sea, una vida muy, muy, muy centrada en lo que la familia podía lograr hacer en cuestión de actividad económica. O sea, no veían dinero, sino había trueques, compraban ciertas cosas. Esa era la economía de la sociedad en ese tiempo, ¿no? Cuando empiezan a haber avances en la industrialización, si ustedes recuerdan sus clases de historia, la industrialización es el uso de tecnología para avanzar labores profesionales, ¿no? Y que desplazaban a las personas, o sea que decían, ya las personas ya no tienen este contexto en el cual viven en su hogar, trabajan en su hogar, comen de lo que hagan ellos, sino ahora tienen que salir a buscar su sustento a otros lugares, a ciudades, y tienen que trabajar en un lugar. O sea, ya no trabajan para ellos, sino tienen que trabajar para alguna compañía, ¿no? Esto propiciado por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los avances en la tecnología en los finales de 1800, principios de 1900, ¿no? Entonces, él está viendo estos primeros efectos en una sociedad que era una sociedad agrícola, o sea, que él creció en una sociedad agrícola donde de valores familiares, donde pues tu familia era el punto más importante de referencia que tenías, donde tú te dedicabas a labrar la tierra o a los animales, si tu papá era tal vez zapatero, pues el zapatero, si tu papá hacía barriles, los barriles, se dedicaba a la piel, o sea, era un trabajo muy familiar y muy localizado, ¿no? Y de repente las familias se tienen que mudar, tienen que irse a otros lugares, trabajar, ya no trabajan para ellos, trabajan para un patrón, para un dueño de algo o para el país, ¿no? Ya también es un gobierno como que una sociedad muy nacionalista, es que somos nosotros en contra de ese otro país, entonces tenemos que hacer esto, ¿no? Entonces él está viendo esos primeros efectos y al ver esos primeros efectos dice, recordemos que no había trabajos en ese tiempo de 9 a 5 de la tarde. No había tus 45 minutos, media hora de lunch, ¿no? Para que te echaras tu almuerzo. No había vacaciones. No había descanso fines de semana. No había prestaciones sociales. Las mujeres no podían votar. O sea, había muchos elementos que el día de hoy tú y yo no entendemos porque los tenemos y los damos por sentados, pero él lo estaba viendo y él estaba viendo cómo este nuevo sistema político, social, económico estaba causando unos problemas muy graves. De hecho, un contemporáneo bueno, no contemporáneo porque es un poco más tarde, pero una persona que sigue la línea de pensamiento, otro de los inventores, bueno, no inventores, pero desarrolladores de la sociología moderna, es este Durkheim, Emile Durkheim, que es un francés. Y él también hace críticas muy importantes a la sociedad. Y él dice, o sea, sí, el problema es esta sociedad capitalista que se está desarrollando y los efectos que tiene sobre las personas. Hay más estrés, hay más ansiedad, las personas no viven tanto, hay padecimientos mentales que antes no eran tan comunes, bla, 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 ¿no? Entonces, lo que dice Karl Marx es aunado a esto, a este contexto que analiza. Y él dice, sí, el opio, la religión es el opio de las personas, de las masas, pero lo hacen porque este contexto en el que se encuentran los lanza hacia buscar algún tipo de esperanza, algún tipo de descanso, algún tipo de tranquilidad. Y lo único que pueden obtener, o la única cosa que pueden obtener en su contexto es esto, ¿no? Y no necesariamente que se esté quejando, como tú lo mencionaste, que se esté quejando de que la religión es mala, sino simplemente está diciendo, esta es la realidad de la religión en este momento, gracias a este sistema social, esta ideología social en la cual estamos viviendo, ¿no? Sí, y creo que el gran villano, como comentas, es eso ahí, el capitalismo, no los sistemas. Y entonces, pues en ese análisis, en ese comentario de lo que escribe Hegel, de su filosofía, él está tratando de también, pues, poner su perspectiva, ¿no? Analizando eso del capitalismo, cómo está la sociedad, todo ese contexto y quiero leer ahí algunas partes, un contexto más de lo que, no solamente la frase notoria que leímos al principio, sino algo más de lo que sigue diciendo Marx, que es muy interesante, que nos da más luz a su discurso. Él dice, la religión es el suspiro de los oprimidos, es el opio del pueblo
la abolición de la religión como felicidad ilusoria del pueblo es necesaria para su verdadera felicidad. Y ahí es donde va eso, exactamente que pues el sistema capitalista, los que están arriba, los jefes, ¿no? Los jefes que están arriba oprimiendo al trabajador que tiene que trabajar de sol a sol solamente para tener ese poco para poder sobrevivir, para poder darle a su familia, para poder comer. Y esa es una repetición diaria, ¿no? Pero los que están arriba, los que son dueños del capital, ellos pues no sufren tanto, ¿no? Ellos son los que mandan, por decirlo así, y los que están abajo, los subyugados, son los que tienen que hacer lo que el señor, el amo dice, ¿no? Entonces, en este sistema capitalista, la religión sirve como ese opio para las personas, que para escapar ese dolor lo toman para poder librarse, para poder trascender, porque ellos no pueden trascender como los que están arriba, porque no tienen esa oportunidad. Y entonces Marx desde ahí analiza y sigue diciendo en otra parte Marx, la demanda de renunciar a la ilusión sobre sus condiciones es la demanda de renunciar a una condición que necesita ilusiones. Entonces, él está analizando y está haciendo está simpatizando con la persona, con el religioso y diciendo, es que pues no es tu culpa, este sistema pues te lleva a que tú tienes que tomar esta droga para poder vivir en esta ilusión, para poder librarte de este gran peso. Y voy a leer esta última parte pequeña que también dice, y la crítica ha arrancado las flores imaginarias de la cadena, no para el hombre, no para que el hombre siga llevando esa cadena sin fantasía ni consuelo, sino para que se desahogue de la cadena y arranque la flor viva. La crítica de la religión desilusiona al hombre para hacerlo pensar y actuar y modelar su realidad como un hombre desilusionado que ha entrado en razón. Entonces él motiva a las personas que dejen esa droga para que puedan entrar en razón, para que puedan hacer algo de su condición, porque esta condición de esta droga de la religión los hace vivir en un mundo fantasioso, ¿no? En un mundo más allá, porque no están realmente pues entendiendo lo que les está pasando aquí ahora, sino muchas veces la religión te da una ilusión a lo que puede venir más allá, a un cielo venidero. Y muchas veces pues la religión te hace olvidar de tu presente, dices, no, pues esto es parte de la vida, el sufrir, el pasar esto y el otro, y no te lleva a tener esta acción de querer salir, de buscar maneras, y esto es lo que Marx está tratando de, pues, de impulsar a las personas en su análisis, de que despierta, deja esa droga, date cuenta de tu condición, tú puedes hacer algo para cambiar tu condición, pero mientras tú estés bajo pues los efectos de esta droga, vas a vivir en este mundo de ilusión y esas cadenas que pues son cadenas que te están deteniendo, que son cadenas que te están esclavizando. Tú aparentemente por la religión las estás viendo bonitas porque están llenas de flores, pero al final del día siguen siendo cadenas. Y tienes que quitarle esas flores, esa ilusión de la religión para darte cuenta que estás pues en cadenas todavía, ¿no? Para que puedas hacer algo para librarte. Y esto es lo que él quería motivar, que las personas, que el pueblo saliera de esa ilusión para que pueda hacer algo, para que pueda moverse, para salir de ese sistema que los estaba oprimiendo. Y también pues ahí también va con el evangelio, ¿no? Que luego las interpretaciones de la teología de la liberación van muy de la mano con lo que dice Marx, ¿no? De Leonardo Boff, del Papa actual de la Iglesia Católica. Él es partidario de ciertos elementos de la teología de la liberación, o sea, una teología muy izquierdista, ¿no? Si lo ponemos en un espectro político de izquierda a derecha, él es muy izquierdista. Y él sí habla se me olvidó el término en español, eh, eh,
cuando un país hace algo, malo, por ejemplo, Estados Unidos con la destrucción sistemática de los nativoamericanos, con el esclavizamiento, Retribución. retribuciones, ¿no? Ujú. Retribuciones, ¿no? Y él sí cree mucho en como que en estos elementos, ¿no? Entonces, es importante algo que tú acabas de decir, que creo que también es uno de los puntos que deberíamos de hacer para entender un poco más. Recordemos que estas son conversaciones que pues van a sacar algunas otras preguntas y que esperemos que al sacar estas preguntas en nosotros, en nuestros podcast nautas, puedan compartir sus experiencias, sus ideas para que podamos continuar con esta conversación. Pero creo que es importante que hablemos algo que tú dices, que es la religión, sea la cristiana o algunas otras religiones que tenemos o perspectivas espirituales, tienen una idea de una combinación de la hora con el futuro, ¿no? O sea, la perspectiva es, tengo que vivir lo que estoy viviendo en este momento, mi presente, y tengo que tener también un ojo en el futuro, ¿no? O sea que crea en un cielo, sea que crea una vida después de la vida, sea que crea en una reencarnación, sea que crea que en algún momento mi energía se va a convertir en otra energía del universo y con otras personas. O sea, hay ese elemento de inmanencia, ¿no? O sea, hay ese momento de la hora, del presente, y también hay ese elemento de trascendencia, ¿no? De ir más allá, de que en algún momento vamos a ir más allá, ¿no? Creo que la mayoría de las perspectivas religiosas lo tienen, creo que la mayoría de las perspectivas espirituales también lo tiene, ¿no? Y creo que eso es importante algo mencionar porque creo que Marx le da en ese clavo, o sea, le dice, sí, está bien que en este momento tu situación, como tú mencionas, causada por la sociedad en lo que vives, por la estructura en la que vives, y podría ser muy, muy relatable, ¿no? O sea, debería estar muy relacionado con nuestra experiencia el día de hoy, ¿no? Creo que el mundo poco a poco se van creando muchas más desigualdades, o sea, en lugar de cerrar la brecha a medida que pasa el tiempo y que hay descubrimientos y hay más estudios científicos y más información. O sea, creo que en lugar de cerrar la brecha, creo que se va abriendo más y más y más y más y más, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí debíamos de ser como que muy críticos. Entonces, lo que dice Marx, como que tratar de retomar esta relación, ¿no? Él era ateo, o sea, tampoco no, digamos que era que como que le interesaba este aspecto de la religión, pero él entiende, o sea, también es una persona judía, ¿no? Es una persona judía y recordemos que los judíos son tanto una religión como un etnia, ¿no? Como un pueblo, ¿no? Entonces, había crecido también con ciertos elementos por ahí, importantes de religión, por lo menos había escuchado, había entendido, su cosmovisión estaba dirigida hacia algo, ¿no? Entonces, él habla de este aspecto, ¿no? O sea, dice, ahí sí hay un elemento de presente, las cosas están mal, están terribles para la persona regular, porque obviamente lo que él menciona es que pues las cosas son buenas para el que tiene capital, ¿no? Es lo que dice en su libro Das Capital, ¿no? Dice, las cosas van bien para la persona que tiene capital. Y lo que se mencionaba era, o en la crítica que él hacía, es que pues, la persona que tenía dinero lo conseguía a través de la explotación de los trabajadores, ¿no? Que si tú miras a la sociedad, o sea, Amazon, los hombres más ricos del mundo, Amazon, Carlos Slim, Jeff Bezos, o sea, si tú te das cuenta, las palabras de Marx que las dijo en 1860, 1870, 1880, al día de hoy tienen una repercusión, o deberían de tener una repercusión muy importante. También por eso Siguen el siendo comunismo fue relevantes. sí, y por eso también el comunismo era muy peleado en el occidente, ¿no? O sea, en los Estados Unidos es su guerra en contra del comunismo, contra Sí, Rusia, pero ¿por qué representaba el sí. comunismo? Porque evidente, Con el neoliberalismo, pues el comunismo agarró otra faceta, o sea, según que los neoliberalistas tratan de alejarse un poquito, pero es lo mismo, o sea, como dice el dicho mexicano, es pues la misma gata revolcada, ¿no? sí, la misma gata empalizada. Sí, entonces, o sea, entendemos eso, ¿no? Y deberíamos de verlo de esa manera. O sea, sí, la situación en este momento está terrible, pero no eso quiere decir que tú busques una manera de drogarte, ¿no? En palabras más contemporáneas, ¿no? Sino Ujú. trata de transformar aquellas cosas que hacen que este presente esté así, ¿no? O sea, esencialmente es como que el crux de su mención, ¿no? De lo que él está tratando de decir, ¿no? O sea, como tú dijiste, o sea, sí, está muy chévere que este sea tu escape, ¿no? Pero hay que verlo de esta manera también. O sea, el hecho de que las cosas estén bien, están mal ahorita, no quiere decir que vamos a buscar la manera de disasociarnos, ¿no? De la realidad y no tratar de entender que hay un elemento de futuro, ¿no? De decir, oye,
podemos hacer algo para transformarlo, ¿no? Sí, Este, básicamente Marx dice, está buena la weed, pero bájale un poco. o Está sea, buena la cervecita, pero pero trata de transformar, ¿no? O sea, al final trata de ver estas situaciones, ¿no? Y obviamente, o sea, yo sí, no podría decir que me considero comunista, ¿no? Pero sí soy muy afín con muchas de las ideas que tiene Marx. O sea, ideas en el sentido de que críticas sociales, ¿no? O sea, las críticas sociales, su crítica política también es muy interesante, ¿no? De hecho, yo personalmente, es mi idea personal, la lanzo ahorita hablando de este tema. Tal vez en algún futuro la podamos retomar, porque creo que es importante que la retomemos. Mi idea personal es que la Biblia, o sea, el Dios de la Biblia, ya sea cristiano, católico o judío, ¿no? Si hablas del Antiguo Testamento, si hablas del Nuevo Testamento, pues estas mismas, ¿no? Pero de diferente manera. Yo creo, o sea, mi opinión personal es que está en contra del capitalismo. O sea, la idea de Dios, o sea, la política de Dios, si la quieren ver de esa manera, la política económica de Dios, si la queremos ver de esa manera, cuando analizamos en la Biblia, él está en contra del capitalismo. O sea, él está esencialmente en contra del sistema en el cual vivimos el día de hoy, ¿no? Falta leerse algunos versículos. Recordemos que en el Antiguo Testamento hay muchas leyes sociales, ¿no? O sea, esencialmente el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, es un establecimiento histórico, político, sociológico de una nación, un pueblo que decía que Dios era su rey, su presidente, su primer ministro, ¿no? Y que esencialmente lo que para nosotros es Miguel Hidalgo, una para teocracia. Estados Unidos, sí, 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 para Estados Unidos lo que es George Washington y Thomas Jefferson, para el Antiguo Testamento era Dios. O sea, Dios es el padre de la patria, es el que crea leyes, funda leyes, habla de interacciones sociales, de interacciones políticas, y basta leer Levítico, basta leer Deuteronomio, basta leer varios versículos en los profetas mayores, Ezequiel, algunos otros libros. Él habla en contra de la usura. La usura es el interés, ¿no? La usura es el prestarle a alguien algo y cobrarle interés. O sea, el Antiguo Testamento de manera muy explícita dice que Dios está en contra de eso. Él dice, vas a prestar dinero, préstalo sin interés, ¿no? El sistema político en el cual estamos, tú y yo tenemos tarjetas de crédito, así en nuestra cartera hay una o dos tarjetas de crédito por ahí, tenemos algunas deudas por ahí de tarjeta de crédito o de crédito, porque alguien nos dice, yo te presto, pum, y me lo pagas, pero me vas a pagar un porcentaje encima de eso. Y eso va en contra de la política, de la política económica de Dios, ¿no? O sea, si lo tomamos de esa manera, ¿no? Si lo entendemos de esa manera. Entonces, Sí. yo creo que eso también nos debería de ayudar como que a entender esta frase en ese contexto. O sea, estás trabajando, algo que tú mencionabas, ¿no? Eres un trabajador, trabajas, ganas dinero, bueno, perdón, no ganas dinero, o sea, trabajas, 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 el dinero que deberías de ganar, que tu sociedad estaba acostumbrada a ganar, porque eres dueño de eso, en este momento se te da una fracción y el resto de tu dinero se le va a alguien, que no hace nada, pero lo único que hace es, pues, tiene su nombre como dueño de cosas, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, creo que la cuestión o la frase que lanza Marx tiene que ver con esta crítica y decir, bueno, o sea, como tú dices, pégale al weed, pégale al alcohol, pégale al tonayán, a lo que sea, pero no dejes de ser crítico con esta situación que está pasando y no dejes de Sí, entender que esto que tú estás llevando a cabo es una respuesta, you're trying to cope, ¿no? Estás tratando de lidiar de acoplarte. con de esta situación en particular, ¿no? Que es la sociedad moderna en la cual vivimos, ¿no? Que no se ha transformado mucho. Sí, y algo que también me gustaría mencionar, hace poco, ahí viendo TikTok, que ahí donde está el conocimiento del mundo. Hay un Am, TikTok que lo explica. sí, todo, hasta Dios, hasta la creación, el Big Bang, todo. Ey, Sí, viendo un video de TikTok de una persona que era historiador y pues también creo que era algo de economía. Explica algo bien interesante que nunca lo había visto de esa manera, pero la manera en que lo explica me sacudió porque dijo, es más fácil que las personas crean que Cristo va a venir por segunda vez y que va a haber un gran apocalipsis y todo eso,
que convencer a las personas que ya no va a existir o que se va a eliminar el capitalismo. O sea, Ujú, es más fácil que la gente crea eso, que crea que Cristo viene por segunda vez, que la gente crea que se va a quitar y eliminar el capitalismo de la sociedad, porque eso es impensable, porque está incrustado, está bien desarrollado. En ese tiempo, en el tiempo de Marx, pues era igual, pero hoy en día, como acabas de comentar, está bien desarrollado, es parte esencial de la sociedad. Nadie en su mente, si le dicen, ¿qué crees que va a pasar primero? ¿Que Cristo va a venir primero o que el capitalismo va a terminar? ¿Que Cristo va a venir primero? El capitalismo nunca se va a terminar, hasta en el cielo vamos a tenerlo. Y Va a haber así bancos. y es la realidad, porque nadie puede concebir la idea de que el capitalismo termine. Ujú, Y ujú, eso es algo terrible y esa es la miseria del hombre en cierta forma, porque es nuestra ujú, realidad, porque yo sé ujú, tú como yo somos esclavos del capitalismo, somos capital humano, tenemos que trabajar ujú, para un jefe, desearíamos que esto no sea la vida, el propósito de la vida, trabajar y trabajar, levantarte, trabajar, pagar deudas, etcétera, 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 y morirte. Qué ujú, triste vida. Por eso dice Marx esto precisamente, que la religión en muchas veces es un escape de ese abrumador sentimiento de la vida diaria del ser humano, del trabajador. Y esto es relevante, como acabas de decir, para todos, porque es una realidad para nosotros. Muchas veces la religión también funciona. Por eso en los lugares, en los países más pobres, hoy en día, ya ujú, hablando en la ujú. actualidad, la religión es mayor, o sea, el número de las personas religiosas Así en es. países como México, en países de Latinoamérica, también es un fenómeno y una anomalía en cierta forma lo que pasa en Estados Unidos, porque pues sí es un país muy desarrollado, es el mejor Ujú, país del mundo, el que tiene más dinero, etcétera, etcétera, pero ¿cómo se llama? Su sociedad, la gente, es la gente más triste, más miserable, porque no tienen lo básico, ujú. no tienen el healthcare, ¿cómo se dice healthcare? El de la salud. Sí, um, el sistema de salud. no tienen sistema de salud, no tienen tantas cosas que son esenciales para el ser humano, o sea, y por eso, pues sí, mucho dinero, mucho desarrollo, pero son las personas Ujú, más infelices. A comparación de otros exacto. países en Europa que pues tienen todo esto gratis, que viven en una sociedad socialista, una sociedad libre. Creo que una de ellas es Norway. Sweden también, Noruega, ajá, ujú, que son países Suecia. que el Ujú, nivel de felicidad de la población es muy grande, y en ese nivel de sociedad, esa gente se retira a los 30 años o menos y viven una vida feliz, o sea, su vida no es como la de nosotros 24/7, despertar, trabajar, dormir y repetición, repetición, sino disfrutan su vida, y en esas sociedades hay menos religión, menos personas exacto. religiosas. O sea, ese es un fenómeno y hay estudios de eso. Hoy en día en Ujú, los estudios sociológicos han hecho muchos análisis de esto. Y también ahí en el link de este podcast vamos a poner ahí uno de esos estudios que son muy relevantes, ¿no? Que te sí, revelan muchas cosas para nosotros hoy. Y es muy relevante lo que dice aquí Marx, que pues sí, para nosotros que estamos jodidos, como decimos aquí en México, hey, hey, que estamos viviendo esta vida como robots, pues muchas veces, fregadones. sí, muchas veces la religión es ese opio que nos tranquiliza, es esa Ujú, cervecita cada fin de semana que nos ujú. aliviana y que nos relaja un ratito, porque viene el lunes y otra vez a, Hay que a darle. seguirle. Hey, hey. Y creo que eso es de las partes más importantes que tú acabas de mencionar. O sea, en muchas ocasiones estamos peleados o sea, los tomamos como un valor de cada, ¿no? O sea, no sé si ese sea una fresa, pero ya la estoy inventando. Lo tomamos como un valor de cara. O sea, decimos, esta persona dijo esto, la religión es el opio de las masas, y ya no, tache, 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 mal, 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 mal,
¿no? Cuando sus palabras no son palabras de un tonto, ¿no? O podemos decir de una persona que no piensa, que no analiza, ¿no? O sea, al final sí tiene algún dejo de verdad, de un contexto histórico, de un momento, de una práctica, ¿no? Y como tú dices, o sea, estos países que son de los países más desiguales, los países con mayor número de pobres, con menor calidad de vida, con menor índice de felicidad también y de satisfacción, son estos países que abrazan la religión. Y creo que es lo interesante porque parte de la idea, parte de la idea religiosa, o sea, parte de la idea de cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, recordemos que Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, no funda una religión, funda un país. O sea, su idea es, voy a hacer un país y ese país va a tener una religión en particular, ¿no? O sea, pero no es, voy a fundar una religión, ¿no? Y esas personas pues van a ser nacionales, ¿no? O sea, su idea era fundar un país primero. O sea, su idea es una idea nacional, ¿no? Voy a crear un país, voy a crear una nación, un pueblo, y este pueblo va a tener una religión en particular, ¿no? Y dentro de esta religión en particular van a haber elementos que se supone que en su contexto no deberían de haber. O sea, iban a haber elementos en esta nación que las naciones aledañas, las naciones cercanas, no tenían. Y que eso iba a ser un llamado de atención o iba a ser una invitación a que estas personas dijeran, bueno, de ser, recordemos que en ese tiempo no había procesos de ciudadanía, ¿no? Esta idea de ciudadanía es algo medio modernón, ¿no? En ese tiempo no había una idea de ciudadanía como nosotros la tenemos. Una persona decía, oye, ¿sabes qué? Pues este reinado tiene leyes que protegen ciertas situaciones que yo en mi pueblo donde soy, pues no están protegidas, porque es lo que hago, levanto mis cosas y me voy a vivir ese pueblo, ¿no? Y me convierto en parte de ese pueblo. O sea, sí había muchas cláusulas dentro del Antiguo Testamento donde se invitaba a las personas que eran extranjeras, que eran foráneas, que vinieran a vivir y que participaran y que vivieran y que gozaran de esas libertades, de esos beneficios, de las responsabilidades, siempre y cuando se atuvieran a estas leyes, ¿no? Religiosas, sociales, políticas, económicas, ¿no? O sea, nosotros tradicionalmente le llamamos conversión, ¿no? O sea, en un contexto religioso decimos, es que era una conversión, se iban a convertir, pero no solamente una conversión en el sentido moderno de las palabras, porque no solamente había este elemento de cambiarte de religión, sino había un elemento de ahora me considero un súbdito de un reino diferente, ¿no? Y parte de esto, pues viene la religión, ¿no? O sea, es un elemento que viene por ahí, pero hay muchos otros elementos. Y parte de la estrategia de este personaje que nosotros conocemos como Yahweh o Dios Padre, en algunos círculos católicos, en algunos círculos cristianos, Dios, ¿no? Yahweh lo que hace es, lo voy a decir de esta manera, obviamente va a haber personas como que digan que no es así, yo lo veo así, está tratando de endulzarles el asunto a las personas alrededor. O sea, le dicen, ¿en tu pueblo no tienes IMSS? Aquí sí hay IMSS para todos, gratis, ¿no? Lo mismo que hoy pasaría para una persona que se quiere ir a Canadá, ¿no? En México tienes el IMSS o no tienes IMSS y tienes que pagar, no te preocupes, vente a Canadá, te conviertes en ciudadano y no tienes que preocuparte por pagar tu seguro social, ¿no? Ah, en México la ley dice que tienes que trabajar 48 horas a la semana, en Canadá dice que son 36. Y si son trabajos manuales, solamente puede ser 28 horas a la semana, por ley. Si estás haciendo más, es ilegal, es en contra de tu salud, no se puede. O sea, lo mismo que pasa el día de hoy de personas que dicen, vámonos al primer mundo, ¿no? O sea, de estar aquí en Latinoamérica y de estar aquí en México, pues mejor voy al primer mundo, ¿no? O sea, Dios estaba tratando de endulzarles la situación a las personas aledañas y decir, vénganse para acá. Y uno de esos elementos, o muchos de los elementos, ustedes los pueden leer en Levítico en esto, pero uno de esos elementos es particularmente el elemento que les acabo de mencionar hace poco, ¿no? De que en esta sociedad, en este pueblo, no había esta cuestión de préstamos con interés, ¿no? Y les voy a leer por ahí un versículo que está en Levítico 25, 35 al 37, ustedes lo pueden investigar por ahí después, pueden leer algunos elementos más por ahí, dice, en caso de que un hermano tuyo empobrezca, cuando dice hermano se refiere a una persona, o sea, un paisano, en caso de un paisano, y recordemos que la idea de Dios es que podía haber personas que nacían dentro de ese pueblo, así como pues, naces en México de padres mexicanos, pero también había personas que venían de otros países
y que decían, yo me quiero convertir en un ciudadano de este reino, quiero ser parte de este pueblo, voy a hacer el proceso que tenga que hacer. Había elementos sociales, había elementos legales, había elementos religiosos, y se convertía parte de ese pueblo, y era a todas vistas una parte de ese pueblo. Ya era un hermano, ya era considerado un hermano, ¿no? Por eso también hay una terminología por ahí en el Antiguo Testamento de hijo de Abraham, ¿no? Entonces, Levítico 25 dice, en caso de que tu hermano empobrezca y sus medios para contigo decaigan, o sea, que ya no tenga esa capacidad económica que tenía, tú lo sustentarás como un forastero o peregrino para que viva contigo. Eso es súper shocking de una cultura hace 3000 años. O sea, bueno, 2000 y luego 3000 antes de Cristo, ¿no? Es súper shocking. Que tú digas, tengo un paisano que cayó mal y ahorita hay un debate fuertísimo entre muchas personas, un grupo en particular, un partido político en particular en México, que dice ser cristiano, católico, pero que no ha leído para nada la Biblia, ¿no? Porque si hubiera leído, hubieran llegado a este versículo y se hubieran dado cuenta que Yahweh en el Antiguo Testamento propone una idea de servicio médico y atención para las personas que no están en capacidades de trabajar. Y en México, este partido político en particular, no voy a decir nombres, pero es de color azul, este partido en político dice, no, 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 es que aquí la gente tiene que trabajar, y si no trabaja está mal, y si no hace eso está mal, y no, ¿por qué les vamos a dar seguro social a todos? ¿Y por qué les vamos a dar medicamentos gratis? ¿Y por qué les vamos a dar esto? O sea, es un partido que es muy, muy irónico, ¿no? Es muy, muy paradójico. Cree ciertas cosas y dice creer ciertas cosas, pero no ha leído esas cosas, ¿no? Entonces aquí dice, susténtalo. Si tu hermano se mete en una situación económicamente difícil, susténtalo. Es tu responsabilidad como paisano. Susténtalo. Más adelante dice, no tomes interés ni usura de él. Y recordamos que muchas cosas del Antiguo Testamento estaban basadas como en el amor y el temor de Dios. Dice, no tomes interés ni usura de él, mas teme a tu Dios para que tu hermano viva contigo. No le darás dinero ni interés, ni tus víveres a ganancia. Y de ahí, con un solo par de versículos, 3 versículos, se destruye todo el sistema capitalista, ¿no? Donde dice, si tu paisano, la persona que vive al lado tuyo, tu vecino, está en necesidad, ayúdale. Y si le vas a prestar dinero, préstale, pero no le cobres nada de interés, ¿no? Y creo que eso es uno de los elementos más, por lo menos para mí, uno de los elementos más importantes que a mí me deja Marx, además de esta frase tan trillada y tan recriminada y tan cuestionada y tan rechazada y abusada, creo que uno de los elementos más importantes me deja eso, de un cuestionamiento, de una crítica social y de una crítica cultural, en donde yo me encuentro y donde digo, es que la religión está mal. O sea, lo vuelvo a poner en ese contexto. Hay un partido político que es la segunda fuerza política de México, porque la primera ya la mataron por rateros y, bueno, se mataron ellos solos, ¿no? Por rateros y engañadores y de todo. Y esta segunda La fuerza ultraderecha política, de México. sí, y esta segunda fuerza política que según es como que la que está levantando, la bestia que le cortaron la cabeza y que se levantó, ¿no? Que la herieron de muerte, que Apocalipsis. se está levantando, ¿sí? Esta bestia, o sea, ¿no? De católica, de cristiana no tiene mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Marx? Un ateo analiza su cultura, analiza su contexto, analiza su sociedad y lo critica. Y no lo critica para decir, hermanos, vamos a meterle todos al opio y vamos a perder nuestra perspectiva y aquí nos vamos a quedar. Sino dice, hermanos, felicidades, qué mal que la única opción que tengamos es meterle a este opio, a esta religión, que nos da una vislumbre del futuro, de decir, hay un Dios, ¿no? Que esa es una frase que se dice mucho en México, ¿no? Hay un Dios que está viendo todo, ¿no? En el sentido de que hay tantas injusticias que pasan alrededor de mí que lo único que puedo hacer es creer que hay un ser supremo que en algún momento va a llamar a un juicio a estas personas que tenían y que decidieron quitar más, ¿no? O sea, yo creo que también por eso la idea religiosa en estos países es tan fuerte, porque al final decimos, hay un Dios que está por allá y que en algún momento va a hacer una justicia que yo no me puedo hacer y que mi sistema y que mi cultura y que mi país no me lo está haciendo, pero hay una justicia que Él la va a hacer. Entonces, yo me suscribo a Él, ¿no? Para que en caso de que sea, de que sea real y en caso de que sí ocurra eso, yo salga reivindicado, ¿no? Donde trabajé tantos años para este patrón, para este gobierno, y dieron un plumazo, pagaron un dinero a un político, firmó algo y no nos pagaron y no nos dieron y no nos jubilamos y no hicimos esto, ¿no? Entonces, creo que Ujú. para mí ese es uno de los elementos más importantes de Marx, de su frase en particular, de decir, analiza en dónde estás, entiende en dónde estás, pero no te quedes ahí, sino visualiza en el futuro, decir, sí está pasando esto,
pero no me voy a quedar clavado en esto, sino voy a tratar de ver cómo crear ese futuro, cómo llegar a ese futuro, que tal vez sea mejor. Y tal vez me pase la vida luchando, y tal vez me pase la vida metiéndole al opio del pueblo, ¿no? Este, Sí, pero en ese futuro voy a llegar a algo, o esperaría llegar a algo diferente, ¿no? sí. Y algo que comentaste, pues sí, Marx era ateo, sin duda. Y él cuando escribe esto, él está asumiendo su ateísmo. No es un partidario de alguna religión, pero está haciendo un análisis. Y lo que me encanta de estos análisis es que son muy reales, son muy sinceros y lo está analizando viendo a la persona común, a la persona de a diario, la persona trabajadora, y él ve la realidad de esa persona común, que la religión es una parte pues esencial de su vida. Es esa droga que consume todos los días y que lo hace sentir ah, estable, que le da esa ilusión de algo más allá, de algo venidero, que aquí va a sufrir, pero quizás cuando venga Dios, venga Jesús, va a tener un lugar mejor allá en el cielo, ¿no? Entonces, Marx está siendo realista, está analizándolo, y yo personalmente, yo no soy partidario ni soy una apologeta ni del ateísmo ni del cristianismo. Es algo que yo he aprendido personalmente en mi vida. Me gusta analizar las cosas tal y como son y decir las realidades tal y como son. Muchas veces son muy crudas para las personas cristianas o para algunas personas religiosas y también para algunos ateos. No me gusta estar en ningún club. Ya tiré, ya rompí mis tarjetas de los clubes, ¿no? Entonces, lo que me gusta sí es que Marx está analizando profundamente y de una manera muy interesante va al meollo del asunto, que en la historia muchas veces, como tú comentaste, con este partido aquí en México, los poderes, los sistemas usan la religión como esa droga que va a ayudarlos a contener, a tranquilizar, a manipular al pueblo. Y muy sabiamente en la historia hemos visto muchas veces esto, desde Hitler con el Third Reich, con su sistema que estaba, que muchas veces se sorprenden muchas personas religiosas, muchos cristianos al saber esto. Muchos cristianos dicen, no, es que eran ateos. No eran ateos, eran cristianos, católicos, ortodoxos, tenían la religión cristiana como el eje de su gobierno, y ellos dominaban, eran parte de la sociedad y sabían cómo dominar el pueblo y les daban eso, y el Papa y todos estaban con ese movimiento, y ese movimiento era un movimiento pues fascista, conservador, tenía valores, de esos valores viejos que se han perdido, tenía esos valores De familia. de familia, totalmente de familia, esos valores que trataba de eliminar y pisotear esos nuevos, nuevas, esa nueva mentalidad progresista que estaba surgiendo en la sociedad, y ellos querían regresar a las viejas sendas, ¿no? A Y las cenas usaron, antiguas. sí, exactamente, y sabían que la religión era parte esencial para poder alcanzar sus propósitos y cumplir sus agendas, ¿no? Y en el pueblo así era, o sea, la gente común, como acabamos de ver que dijo Marx, la religión los domina, los droga, los tranquiliza para que no puedan darse cuenta de su realidad, que no puedan moverse, que no puedan sacudirse, que no puedan rebelarse, que no puedan pelear por sus derechos, sino los mantiene drogados, subyugados y tranquilos, ¿no? Con que la religión les siga dando lo que necesitan, entonces ellos tranquilos. Pero Marx estaba diciendo algo muy radical y algo muy necesario, como dijimos hace ratito, hasta hoy día en la sociedad. Necesitamos entender que esto que dijo Marx hoy en día también es muy relevante. Tenemos que sacudirnos
es difícil, yo sé, porque yo también me mantengo muchas veces pensando en este va y viene de la vida y es estresante muchas veces darse cuenta, no, pues esta es mi realidad, el capitalismo, bla, 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 y muchas cosas, ¿no? Pero es bueno salir de esa ilusión, es bueno quitarte dejar de consumir ese opio para poder confrontar la Ujú, vida, confrontar la realidad con tu pues mente sin drogas, ¿no? Que es la religión. La religión, como ujú, dijimos hace ratito, yo quiero recalcar esto, no, no es mala en sí, es parte de la sociedad, ujú, es algo que surgió de la sociedad, de la humanidad. Nadie, ninguna persona macabra, no hay una persona arriba de todo tratando de manipular a la gente, sino es algo que surge, y eso también a lo que dice Marx mucho, que surge naturalmente en la sociedad. ujú, ujú, Y como la religión, también hay otros opios dentro de la sociedad que hoy en día también funcionan igual que la religión, pero muchas veces la religión es lo principal. Entonces tenemos que analizar eso, si eres cristiano, si eres ateo, no importa lo que seas, si eres religioso, analiza eso, date cuenta cómo te está afectando la religión. ¿Estás viviendo en el presente o estás viviendo solamente en el más allá, lo que va a venir? Si no estás viviendo en el presente es algo muy peligroso porque todos deberíamos de tener nuestros pies en el presente. ujú, Esta droga que estoy consumiendo me está haciendo que me olvide mi realidad y me está drogando para no pelear, ujú, para no levantarme, para no moverme, para cambiar mi presente o me ujú, está ayudando. Porque muchas veces sí, yo considero que la religión muchas veces ayuda en ciertos aspectos de la vida, pero eso creo que es el análisis de Marx y es el análisis que deberíamos hacer nosotros, cada uno de los que estamos escuchando. Es muy importante que lo podamos hacer, como les dije, no importa si eres religioso o no, ese análisis es necesario. También las personas que son ateos, hay otras cosas que los están también drogando, que no es necesariamente la religión, o muchas veces ni se dan cuenta, porque así es, ¿no? Cuando estás bajo el efecto de la droga, no te das cuenta que estás en ese efecto, pero efectivamente estás ahí. Y creo que ujú, eso es necesario, y analizar estos puntos, analizarlos y comprender que hay que bajarle, ¿no? Hay que bajarle al ujú. consumo. Y como comentamos hace ratito, si te tomabas tres cervecitas, empieza con una, ¿no? O una semana sí, otra semana no. Aunque parezca Ey, chistoso, pero sí, o sea, de cierta manera tenemos que analizar nuestra función en la sociedad, nuestra función de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, si nos despertamos de esa ilusión, ah, y podemos hacer un gran cambio, ¿no? En nuestra sociedad, podemos hacer un gran cambio individualmente, porque creo que también Marx ujú, dice mucho esto, es algo individual. Si cada uno de nosotros hacemos nuestra parte individualmente, podemos hacer un gran cambio para la sociedad hoy y para el futuro, ¿no? Entonces, ese es un ujú, análisis que nosotros, una ¿cómo se dice? Introspection, ujú. Introspección. una introspección que tenemos que hacer cada uno de nosotros para poder salir de eso, Ujú, ¿no? Y ujú. hay tantas cosas más que quisiera que pudiéramos hablar, ¿no? Hay otros puntos interesantes, pero solo tenemos poco tiempo. No sé si quieras añadir algo más, Aaron. Pues solo para concluir, ¿no? Solo para concluir, creo que hacer eco de eso que tú mencionas, creo que si creemos en los hombres santos, hombres sagrados, holy men, ya sea de cualquier religión, Jesucristo, Buda, no sé, ¿no? Algunos hombres sagrados que han pisado esta tierra o lo que sea. Creo que su idea es de, puedo vivir en el presente, puedo pensar a futuro, pero también no debería de separarme ni del uno ni del otro, ¿no? O sea, no solamente decir allá o aquí, ¿no? Creo que eso es parte del proceso espiritual, es el proceso religioso, ¿no? No deberíamos de solamente enfocarnos en algo en un momento, sino deberíamos de tener ambos pies, ¿no? Un pie en un lado y un pie en otro. Y decir, está bien, espero que esto, o sea, como una persona dice, vivo en Latinoamérica, soy clase baja y espero que en algún momento Dios cambie esto y me haga justicia.
a estas muchas injusticias que me han tocado vivir en este lugar. Puedo dar un ejemplo, pero eso no quiere decir que no deberíamos de tratar de mejorar las cosas y de cambiar las cosas y de criticar las cosas y de analizar las cosas, ¿no? Entonces, creo que para mí esa sería la enseñanza principal o el concepto principal de lo que podemos aprender de esa frase tan importante de Marx, ¿no? Analizar qué es lo que nos está enervando y qué es esto que nos está impidiendo, que no, como tú dices, que no es malo en sí, pero que nos está impidiendo ver ciertos otros aspectos o ciertas otras situaciones, y no solo nos está impidiendo verlo, sino también buscar una transformación o intentar una transformación, ¿no? Creo que eso sería lo más importante. Así es, y recuérdense, si no la controlen, no la consuman. Exacto, Así que todo con exacto, exacto. medida. Y pues ya Claro. para terminar el primer episodio de esta temporada del 2023, vamos a seguir haciendo más episodios, hablando de estos temas muy interesantes, siguiendo analizando las teologías, la filosofía, diferentes puntos de vista, analizando a Dios, a la religión, como hemos hecho en el pasado, vamos a seguir haciéndolo. Y pues ya saben, como les dije al principio, en este episodio, pues vamos a tener ahí esa opción para que ustedes en Spotify puedan comentar, puedan pues unirse a la conversación, algo que les gustó, algo que no les gustó, algo que quisieran decir, y ya en el próximo episodio vamos a interactuar con esos comentarios. Igual ahí en YouTube el video va a estar ahí. Y ahí pueden igual darle like, compartir, pueden comentar en lo que hablamos aquí. No tenemos, no decimos tener la razón, ¿no? Ninguno de los dos, sino es nuestro análisis. Podemos estar muy errados totalmente. No somos las personas más sabias del mundo, sino estamos hablando desde nuestro contexto, en nuestra perspectiva de lo que hemos analizado, ¿no? Entonces ustedes son parte, no somos más que ustedes son parte. Aquí estamos en un tipo socialismo, ¿no? Pero del bueno, no de esos malos que la Ujú, verdad ujú. dan vergüenza, pero todos somos importantes en la mesa y pues comenten. Ya saben, queremos hacerlos parte de esta conversación y no sé, Aaron, si quieres añadir algo más antes de De despedirnos. terminar. No, pues muchas gracias por escucharnos. Nos habíamos tomado un break y qué bueno que estemos de regreso y pues sigamos dialogando, ¿no? Sigamos teniendo estas conversaciones acerca de Dios, acerca de la religión, espiritualidad, aquellos elementos que son importantes para nosotros y esa trascendencia, ¿no? Creo que esperamos eso y lo buscamos y es muy bienvenido cuando ustedes aportan a la conversación. Así es, y pues gracias, Aaron, por estar aquí y pues vamos con todo para los siguientes episodios, vamos a seguirle y West Coast Connection. Ya nos Logos vemos. Cast.